Bueno, continuamos con el programa. El siguiente panel es el ambiente marcando la agenda de la década, el desafío legislativo. Es nuestro panel número 21. Para este panel vamos a contar con la coordinación de Carolina Flynn. Carolina Flynn, además de ser amiga y haber trabajado juntos en el Senado de la Nación, es asesora en el Senado de la Nación, es arquitecta, especialista en economía y sobre todo es fundadora del portal Climaterra, un portal muy importante en las cuestiones de medio ambiente. Así que Carolina, es un gusto y un honor contar con ella. Carolina, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto, Mario. ¿Cómo te va, Carolina? Bueno, Buen día. bueno, muy bien, buen día. Bueno, en primer lugar, agradecer a Salra por esta oportunidad, agradecer también a los expositores que tenemos, que son de primer nivel, al doctor Ojeda Mestre, la ingeniera Ranieri, la doctora Maistegui y el senador Rodas. Bueno, es un honor poder coordinar este panel, pero también lo siento como un deber, el poner en debate temas que van a ser centrales en el futuro inmediato. La Tierra transformándose en el nuevo actor político. Bueno, la idea es que con mi exposición tengamos un panorama de dónde estamos parados y que con los demás expositores vayamos a las soluciones. Y espero que cuando terminemos quede claro el porqué del nombre del panel, el ambiente marcando la agenda de la década, y el desafío que tenemos como poder legislativo. Hubiera querido hacer un panorama un poco más más detallado de la magnitud de la crisis ambiental que tenemos, ¿no? Desde la contaminación de plásticos, la desertificación, la contaminación del agua y del aire, pero por una cuestión de tiempos no se puede. Así que, pero sí quiero, antes de ir a la crisis climática, hacer un balance de otra crisis que ya aconteció, que es la pérdida de biodiversidad. Tengamos en cuenta que en los últimos 50 años hemos perdido el 68% de los animales salvajes y el 50% de la vida marina. Esto hace que papers así de la Universidad de Stanford, de la Universidad de México, nos digan que estamos en curso de la sexta extinción masiva del planeta Tierra, es decir, que estamos minando, poniendo en peligro el entramado mismo que nos permite la vida, ¿no? Nuestra vida. Pero siendo la situación climática, vamos a hacer un resumen de cuál es la situación. La temperatura del planeta, después de milenios de estabilidad, ha aumentado en promedio 1,25 grados. Hay lugares en que ha aumentado 4 grados más, como por ejemplo en el Ártico, que es un lugar clave. Los niveles de CO2, de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, son los más altos que hubo en la Tierra en por lo menos 3 millones de años, cuando las temperaturas eran 3 a 4 grados más y los mares eran 20 metros más altos. Así que tengamos en cuenta que los niveles son esos. Les quiero compartir un gráfico. A ver, este es un gráfico de la NASA, que la raya esta que señalo acá con la flecha es que durante milenios, este gráfico es de 800.000 años atrás, ¿no? Del CO2 que hubo en la Tierra. Nunca sobrepasó esta línea, que son los 280 partículas por millón, y hoy, como vemos, estamos en 420 casi, ¿no? Es decir, estamos cambiando la química de la atmósfera y la química de los océanos, porque absorben ese dióxido de carbono, que hizo que prosperáramos como Homo sapiens. Es decir, todo esto se hizo mientras firmábamos acuerdos, hacíamos cumbres en la ONU, hablábamos, de hecho, ¿no? Firmábamos. Pero más de la mitad de todas esas emisiones las pusimos en la atmósfera en los últimos 25 años, en esta generación. Y los resultados de estas emisiones ya los empezamos a ver en los noticieros, y es muy preocupante lo que estuvo pasando ya en este último mes, con temperaturas del desierto de Sahara en Canadá. En Canadá hubo 49 grados 7, temperaturas en el suelo de Siberia de 48 grados, incendios forestales que continúan hoy en Canadá, en Estados Unidos, en Sicilia, en Grecia, en Turquía, inundaciones repentinas que han provocado muertes en el hemisferio norte, en países que no podemos decir que la infraestructura no sea buena, ¿no? En Japón, en toda Europa Central, Alemania, Bélgica, Luxemburgo.
y nosotros también tenemos nuestro río Paraná, ¿no? En mínimos históricos en 50 años. Y esto, lo grave es, primero, que esto no estaba previsto en los modelos climáticos en este momento del tiempo. Es decir, el mundo científico está perplejo ante lo que está sucediendo, están viendo qué está pasando, si se ha acelerado, digamos. Y otra cosa es que esto recién está pasando con 1,25 grados, y cuando la trayectoria de emisiones que estamos tomando es que estamos yendo a 3 grados. Es decir, pensamos, 1,5 grados vamos a alcanzarlo a fines de en el 2030 y 2 grados a fines de 2040. Entonces, el peligro de cruzar estos umbrales de 1,5 grados y 2, que son los objetivos que nos fijamos en París, pero que lamentablemente no estamos cumpliendo, es el de desatar lo que se llama el efecto tierra invernadero, es decir, desequilibrar determinados puntos del sistema climático que son clave, como el Ártico, como Antártida, como Amazonas, como la corriente del Atlántico, desestabilizarlos, cosas que estos puntos que ayudaban a enfriar la Tierra pasan a calentarla. Y ahí ya el sistema estaría fuera de nuestro control y se produciría un calentamiento por sí mismo, por más que dejáramos de emitir. Por ejemplo, en el Ártico, hoy, con su superficie de hielo blanca, refleja la luz solar, pero al derretirse, eso se convierte en marrón y eso absorbe la luz solar. Eso ya está sucediendo, el Ártico se está derritiendo en el peor de los escenarios que había proyectado el IPCC. Y después, debajo del Ártico, por ejemplo, hay un suelo congelado, que es el permafrost, que tiene toneladas de metano, que es un gas más potente que el dióxido de carbono, y que eso produciría más calor. Es decir, lo mismo está sucediendo en todos otros puntos específicos que nombré. Todos están o desestabilizados o a punto de desestabilizarse. Es decir, por eso el mundo científico nos dice, perdemos los objetivos de 1,5 grados y 2, y lo más probable es que perdamos el objetivo de 3 grados, porque la Tierra se calentaría por sí misma y nos iríamos a 4. Y lamentablemente no son buenas noticias, irnos a 4 es una Tierra que podría sustentar a 1.000 millones de personas. Pero sin llegar a los extremos de 4 grados, llegar a 2 simplemente tiene consecuencias graves. En principio, a 2 grados, los fallos en las cosechas se multiplicarían, con lo cual alimentar a la población o los precios de los alimentos subirían. Eso de hecho ya está pasando y el FMI pronostica que va a seguir pasando. Calculemos que hoy en día tenemos tierras agrícolas en China, 1 millón de hectáreas que están bajo agua hoy. Europa Central también zona agrícola bajo agua. Sudamérica, Argentina y Brasil con sequías, lo mismo que el territorio de Estados Unidos, que tiene gran parte en una mega sequía. O sea que va a ser muy complicado. Y bueno, las heladas que se están produciendo en Brasil ahora. Otro problema es la escasez de agua. La ONU piensa que 5.000 millones de personas para 2050 van a estar con problemas de escasez de agua. Irán en este momento está con manifestaciones gravísimas, hasta con muertos por escasez de agua. Y lo paradójico que es en sus provincias por ahí más ricas, ¿no? Más ricas en petróleo. Pero puedes tener petróleo y no tenés agua y no sirve demasiado. Y después se calcula que en el mejor de los escenarios, para 2070, 1.200 millones de personas van a estar viviendo en lugares con calores como el desierto de Sahara, con lo cual van a haber migraciones masivas. Es decir, no hace falta ser muy inteligente ni ser un geoestratega para entender que estos impactos no son compatibles con una sociedad gobernable. Pensemos lo que sucedió en Europa con 1 millón de refugiados sirios. Pero lo que es importante también entender es por qué está sucediendo esto, porque pues si no vamos a ir solamente a los síntomas. Y la respuesta del por qué es porque somos una sociedad obsesionada con el crecimiento ilimitado en un planeta finito, un crecimiento que se refleja en la obsesión por el crecimiento del PBI como medida del éxito, y que esto es una mala concepción de desarrollo porque se entiende solo como un desarrollo acumulativo material y no se vislumbran los costos ambientales y humanos, ¿no? Pero lo peor de todo, acá les voy a mostrar un gráfico, es que todo esto
A ver, vamos a ver este gráfico. Todo esto sucedió al mismo tiempo que se dio una desigualdad económica, no solamente entre los países, sino dentro de los países, brutal, ¿no? Y cuando vemos quién se llevó el grueso de ese crecimiento económico, esto es desde el gráfico que estoy mostrando es desde 1980 a 2016, se lo llevó el 1% de la población. Es decir, estamos destruyendo todo, dejando sin sustento al 99% de la gente. Estamos destruyendo el futuro de las siguientes generaciones para que el 1% se lleve todo. Es decir, pensemos que los 8 más ricos del mundo tienen lo mismo que el 50% de los más pobres. O sea que, bueno, tenemos que revisar esto. Bueno, yo termino acá mi exposición y ahora vamos a ir a ver algo un poco más esperanzador, que es hablar un poco de cuáles son las soluciones que tenemos. Y para esto lo vamos a presentar al doctor Ramón Ojeda Mestre, que está en México. El doctor Ojeda Mestre es mexicano, Premio Medio Ambiente Elizabeth Howe, otorgado en Bruselas en 2005, es catedrático de la Universidad Autónoma de México en Derecho Ambiental, fue secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, entre un montón de otras cosas que ha hecho. Bueno, el doctor nos va a hablar de lo que se llaman soluciones naturales, que son las únicas que hoy en día tenemos a mano para enfrentar el tema del secuestro de carbono y la restauración de ecosistemas. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. No sé si me permitas compartir pantalla para que pueda yo presentar rápidamente unas gráficas, unas diapositivas. Carolina, por favor. Sí, puede compartirla perfectamente, Ramón. Correcto. Va. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, en primer término, saludar con mucho afecto a ti, Carolina, que has sido la instigadora de esta importante reunión de nosotros, a mi querida amiga y muy antigua correligionaria y colega Cristina Maistegui, a Regina, y con muchísimo gusto especial al senador Antonio Rodas, quien estoy ansioso de escuchar porque siempre tiene una visión muy amplia, muy comprometida y muy realista, a diferencia con nosotros que somos un poquito soñadores y andamos por caminos un poco raros. En cambio, él es práctico, convierte en leyes las aspiraciones y las necesidades populares, y eso es muy importante. Nosotros podemos tener grandes ideas, pero si no hay quien las aterrice y las convierta en hechos políticos, en hechos gubernamentales, en hechos sociales, de nada sirve. Y bueno, me alienta mucho que esté también aquí el rostro joven de la humanidad, que es el de Gonzalo Maza y de Mario Nitti, que es nuestro presidente de esta asociación tan importante que promueve este encuentro. Muchísimas gracias. Pues entonces yo me refiero rápidamente a varios aspectos. En primer lugar, a lo que he llamado la trinca infernale, a la que ya aludió nuestra dictadora Carolina Flynn. Esta trinca infernal, ¿en qué consiste? Este triángulo de las Bermudas preocupante. Uno, una pandemia galopante que todos estamos viviendo. Segundo, una crisis económica también global que ya venía desde antes, como lo explicó Domingo Más hace un momento. Es decir, no es que apareció la crisis económica con la pandemia, no, se potencializó y se agudizó. Sin embargo, también se agudizaron las asimetrías, como lo mencionaba ahorita en la última gráfica, Carolina. Y tercera, el cambio climático, un flagelo que ya traíamos incluso monitoreado desde 1972 de la Reunión Internacional de Estocolmo, y que se nos fue yendo el tiempo, por andar de coquetos con un supuesto crecimiento económico, y hemos perdido ambientalmente y no hemos resuelto el problema económico en estos 50 años. Así que esta trinca infernal nos ha llevado
a un escenario que es muy preocupante. ¿Qué es lo más preocupante? La velocidad con que la crisis o las crisis, la económica, la pandémica y la climática, las tres crisis esdrújulas, se manifiestan y se contagian a una velocidad importantísima. ¿Por qué? Porque tenemos una gran velocidad de movilidad y a través del Internet. Es decir, un país o una empresa puede mover miles de millones de dólares o de euros o de pesos argentinos en un solo minuto con un teclazo de Internet. O sellar la compra de 10 millones de vacunas y moverlas en 8 horas casi de un punto a otro del planeta. Bueno, esa velocidad también nos ha llevado a que las crisis se aceleren. Y luego, como dicen aquí en México, éramos muchos y parió la abuela, ¿verdad? Tenemos un universo demográfico que nunca habíamos alcanzado, de más de 7,000 millones. Entonces, cuando nos pega una pandemia, nos pega a 10 veces más que cuando fue la influenza española, ¿no? O cualquier otra pandemia anterior. Nunca habíamos tenido un escenario demográfico tan afectado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí viene lo que mencionaba Carolina Lee. Optamos por soluciones naturales a esta crisis climática y ambiental, vertebradas por el desarrollo, o seguimos con las mismas soluciones artificiales o inventadas genialmente por el hombre, pero que traen una teleología muy cuestionable. Doy el ejemplo rápidamente. Tenemos un problema para producir alimentos y entonces, si en lugar de tratar de producir alimentos por vía natural y con abonos naturales y con plaguicidas naturales y con conducciones naturales del agua o mejoradores del suelo naturales, etcétera, le metemos más agroquímicos, metemos lluvias artificiales, climas artificiales, movemos los cauces naturales fluviales o de la naturaleza, entonces desquiciamos el ambiente y desquiciamos la producción y desquiciamos los precios, como ya lo mencionaba hace un rato el maestro Monzón. Entonces, por eso es que tenemos que, decían los antiguos, similia similibus curantur. Bueno, pues nosotros somos parte de la naturaleza, acudamos a la naturaleza, ayudemos a la naturaleza, actuemos en concordancia con la naturaleza para resolver nuestros problemas que no son naturales, los creamos nosotros, son, valga la expresión, aunque suene muy bonito, problemas culturales, porque son cosas que hemos hecho nosotros inadecuadamente. Entonces, necesitamos reparar lo que destruimos o desnaturalizamos, asumir la línea de las Naciones Unidas, de la ONU, en esta década de la restauración, en las dos crisis que no se pueden vislumbrar la una sin la otra, la crisis ambiental y la climática y el marco pospandémico. No, lo dijo Carolina Flynn en una frase que copié y plagié descaradamente, como hacemos los buenos abogados, ya está en mi presentación. Dijo, el mundo científico, dijo Carolina Flynn, está perplejo. Esa es la triste realidad. Si los científicos, que son nuestras grandes inteligencias preparadas, no saben qué hacer, pues nosotros con mayor razón. Entonces tenemos que reconocer con humildad eso. Y si no sabemos qué hacer, entonces acudamos a la gran maestra de la naturaleza. Por eso pedimos nosotros plantaciones masivas de árboles nativos, restaurar los bosques, los manglares, los humedales, los suelos. No es nada nuevo. No es nada. 2 minutos. Bueno, 2 minutos para agradecer. Tenemos que repensar los llamados modelos de desarrollo. Ya dije, lo del mundo científico está perplejo. El gran negocio de las décadas presentes debe ser la captación de carbono con los proyectos de reforestación, etcétera. Y termino con una frase de Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges,
en un tango que me encanta, que es Tango a don Nicanor Paneres. Dice: ¿qué hará usted, don Nicanor, en un mundo sin caballos, envite, retruco y flor? Es decir, ¿qué haremos nosotros en un mundo sin naturaleza? Muchísimas gracias y felicidades, senador Rodas, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. ¿Puede dejar de compartir? Bueno. Sí, ahora no sé cómo se quita esto. Bueno, vamos a tener que hacer otro encuentro para poder extendernos un poquitito más. Hoy estamos con los tiempos súper restringidos. Bueno, nuestra siguiente expositora, también para hablar de soluciones, en este caso tecnológicas, para reducir las emisiones, es una persona muy joven, realmente es increíble el currículum que tiene con lo joven que es. Es Regina Ranieri, es ingeniera industrial, máster en energía y finanzas, tiene 10 años de experiencia en el sector de las energías renovables y es la directora de la Diplomatura en Energías Renovables de UCEMA. Hola Carolina, muchísimas gracias. Gracias por lo de joven, ahora dejas... Sí, sos increíble, es increíble el currículum que tenés. Bueno, Regina, entonces vos nos vas a dar un poco las soluciones para ver cómo bajamos las emisiones. ¿Qué transición energética tenemos que hacer? Correcto, muchísimas gracias. Ramón me dejó muy buen pie con la captura de carbono, que evidentemente está siendo hoy uno de los temas más importantes. Principio, destacar que mi experiencia es en energía y lo voy a enfocar para ese sector, pero que evidentemente como ingeniera necesito dar un poco de números para situar en contexto. Bien hiciste, Carolina, el resumen de toda la situación medioambiental que estamos afrontando y cómo el crecimiento industrial, basado después de la revolución industrial, nos ocasiona que hoy tengamos un problema medioambiental que aparentemente no tendría solución en el corto plazo. Citar que en noviembre de este año se va a hacer en Glasgow la COP26, que es la Junta de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Cambio Climático, y ahí los países manifiestan y expresan públicamente cuáles son sus intenciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yendo un poco a los números, el 73% de las emisiones a nivel global vienen de energía que se utiliza para industrias, para residenciales, y de ese 73% cerca del 16, el 20, dependiendo de la economía, para el transporte. Hay otro 18% que es de agricultura y deforestación, que como bien introdujo Ramón, es importante que se trabajen en estas políticas para cuidar la biodiversidad, que vos también mencionaste, y la captura de carbono, que tiene un lugar muy importante. Un 3,5% que es del residuo, de la basura, tanto industrial como residencial, y un 5,2% que es de la industria electrointensiva, como química, cemento y minerales en todos sus ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hoy poder presentar rápidamente? Es que hay determinadas cuestiones que van a ir del ámbito público al ámbito privado, y hay regulaciones que van a depender de la nación, regulaciones que van a depender provinciales, municipales, departamentales, e iniciativas que se puede hacer desde la misma educación al industrial y al particular. Estamos en un ámbito mayoritariamente público, entonces entiendo que es importante entender cómo mixean ambas atribuciones. Entonces, en el campo particular de los residenciales, es importante entender que tenemos que educar en lo que es eficiencia energética. La energía más barata y la más limpia es la que no se consume. Entonces, hay un montón de adecuaciones que tenemos que hacer a nivel social, sobre todo en países como la Argentina, donde tenemos la tarifa eléctrica subsidiada, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay otras provincias que tienen una tarifa más cara, como Córdoba, Santa Fe, pero en el caso de Buenos Aires, donde estamos pagando mucho menos del valor que realmente tiene la energía eléctrica debido a los subsidios en distribución y transmisión, es donde tenemos que educar a hacer un uso inteligente. Cuando eso lo logramos hacer, vamos a estar en condiciones de poder aportar muchísimo al cambio climático. En el ámbito departamental, municipal, provincial, hay un montón de cuestiones que debemos hacer, y una es el tema de residuos, que eso lo hablamos en su momento, Carolina, antes de trabajar en los temas que vamos a abordar en este panel. Hoy tenemos un gran problema con los plásticos, que bien mencionaste en tu introducción, y las 3 R's, que es reciclar, reducir y reutilizar, empiezan a tener una gran impronta. Argentina tiene marcos normativos volcados a este aspecto, pero evidentemente no están lo suficientemente comunicados. Voy a poner un caso personal. Cuando comenzó la pandemia me puse a reciclar, en mi casa yo no reciclaba, vivo en un edificio en la Ciudad de Buenos Aires, y
no sabía que había una ley existente que obligaba a todos los edificios, que son grandes generadores, a tener un depósito particular para la deposición final de residuos secos y limpios, reciclables. Entonces, es importante que también se genere una conciencia en estos aspectos porque vamos a ayudar muchísimo a contribuir con la separación inteligente. Además de generar trabajo, porque con el reciclado podemos ayudar a las cooperativas que se dedican a tales fines a contribuir rápidamente a la reutilización y así ayudar al medio ambiente. Tenemos otro aspecto que es la ley de energía distribuida, y ahí me voy metiendo un poquito más en mi tema. Las energías renovables son las que menos emiten gases de efecto invernadero. Directamente anulan la emisión porque no combustionan ningún derivado del petróleo que tiene hidrocarburos, hidrógeno y carbono, y el carbono es el contaminante para nuestro medio ambiente. Entonces, necesitamos tener más energías limpias. En el ámbito residencial o industrial, lo que vamos a hacer es contribuir con energía distribuida. ¿Qué esto quiere decir? De nuestra propia vivienda o nuestra propia planta industrial, en líneas de distribución, interconectar una generación limpia, que lo más recomendable, costo económico, es paneles solares, para así reducir energía que estamos tomando de la red, poder generar en las horas pico, donde tenemos energía solar incidente en nuestros techos, y volcar a la red en el caso que no lo estemos utilizando. Esto es algo que existe a nivel internacional, que Europa lo ha venido liderando. En el caso de la región de América, Brasil ha sido el país más fuerte. Hoy los distintos países están abordando políticas sobre la promoción, porque es un incentivo a que vos te autogeneres tu propia energía con fuentes limpias, así liberes potencia de la distribución y poder tener una matriz diversificada y autónoma. Esto es algo que tiene que reglamentarse, distintas provincias están adhiriendo en el caso de la Argentina para tener promociones al respecto, pero hay mucho todavía que educar a la población en general para poderlo llevar a cabo. Y después vamos al campo nacional, que es el que a mí particularmente más me interesa y con el que trabajo en toda mi experiencia, porque es donde hay más por hacer, que es cómo fomentar una industria sustentable. Mencionabas lo del PBI y me pareció muy interesante el abordaje porque yo tenía una opinión distinta que me la hiciste cambiar hace 15, 20 minutos, pero es interesante que entendamos qué implicancias tienen las industrias para el crecimiento de nuestro país. Entonces, hoy la tendencia es la electrificación, la industrialización y la automatización. Por lo tanto, eso implicará que el consumo energético, entendemos que a 2050, se pueda hasta cuatriplicar. ¿Por qué? Porque está tendiendo todo a ser electrointensivo. Con la moneda electrónica, el blockchain, el big data, que ahora que estamos trabajando todos en remoto, y yo creo que después de la pandemia la normalidad va a ser distinta a la que conocíamos pre-pandemia, entonces la implicancia de los medios digitales van a tener muchísima más posicionamiento. Necesitamos tener fábricas electrointensivas, porque al final son todo lo que sea big data, moneda electrónica, industria en general es electrointensiva. Entonces, ¿qué política se va a tomar al respecto? ¿Se va a favorecer este tipo de industrias? ¿Se les va a exigir que tengan una componente medioambiental? Para que se den una idea y un dato de color para aportar, es que el blockchain a nivel internacional emite la misma huella de carbono que la Argentina. Entonces, es necesario, y un poco el boom del Twitter de Tesla junto con Elon Musk y los Bitcoin hace unos 2 meses, fue a razón justamente del impacto medioambiental del blockchain. Entonces, resulta interesante entender qué abordaje se le está dando a este cuestión. Después, las energías renovables, como política, y estoy viendo perfectamente los números, Carolina, gracias, es cómo los países van a abordar transporte y energía. Energías renovables para alimentar y diversificar la matriz energética, y el transporte, que era uno de los temas principales que quería abordar, es la importancia del transporte sustentable. Autos eléctricos, donde toda la región latinoamericana tiene una gran posibilidad de producir litio para baterías y transportes de alto valor agregado y sustentables con el medio ambiente. Con eso finalizo, Carolina, muchas gracias por la introducción, perdón por haber abordado mucho tema en poco tiempo, pero como bien dijiste, da para muchas sesiones más. No, muchas gracias a vos, porque realmente cada tema de los que estamos hablando es para un montón de tiempo, ¿eh? Pero esto nos da un indicio de lo que tenemos que cambiar en esta década, ¿no? No hay mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a seguir con la doctora Cristina Maistegui, Cris. Cristina es abogada, experta en Derecho y Política Ambiental,
magíster en Desarrollo Sustentable, asesora en el Senado y también fue asesora en diputados. Fue jefa del área ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación y es fundadora de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, de la que también yo formo parte. Bueno, Cris, todo tuyo. Puede ser que Cristina no... Micrófono. Cris, no se te escucha. Ahí está. Hoy siempre con problemas de internet. A ver si se escucha. Bien. Ahora se escucha. Estaba con el plan A y el plan B, así que vamos a usar el plan B. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación de ASALRA. Quiero felicitarte, Carolina, por el excelente panel que has organizado. Me siento muy honrada de compartir esta mañana, en este caso en Argentina es hora de la mañana, con el senador Antonio Rodas, el vicepresidente de la Comisión de Ambiente, justamente del Senado de la Nación Argentina, donde nosotras somos asesoras. Quiero decir que me une una larga relación de trabajo y de colaboración con el senador Ojeda Mestre de México. Y bueno, un placer haber conocido ahora a estas nuevas personas jóvenes y pujantes que nos están trayendo las nuevas propuestas. Así que voy a ir directo al punto por el escaso tiempo que tenemos, como mencionaba Carolina. El PowerPoint no sé si lo paso yo o lo están pasando ustedes. Primero decir unas ideas muy generales. Quiero básicamente rescatar 3 o 4 ideas. Primero contarles lo que se ha hecho en Argentina a nivel del derecho ambiental. El derecho ambiental argentino es una expresión de una mirada política. Nosotros, los que hemos construido estas normas y los que estamos en el rol de construcción de normas, además de un perfil, por supuesto, técnico y profesional, tenemos una mirada de ideas, qué visión queremos para la sociedad, y el derecho ambiental argentino expresa una política ambiental nacional basada en la defensa del interés nacional, y además de nuestro pueblo, de las argentinas y argentinos que vivimos, que habitamos esta tierra, y para nosotros y nosotras hemos pensado este conjunto, este sistema jurídico. Luego, esta meta que se pone en el derecho ambiental, que se puso y que es la que tenemos que defender en el día a día, de la sustentabilidad, de hacer que estas relaciones sean armoniosas. ¿Y qué significa que sean armoniosas? Significa que hemos decidido en nuestro derecho que el interés colectivo, el interés general, el bien común, está por encima del bien individual, del interés individual. Y frente a un conflicto entre el interés particular y el interés colectivo, va a primar el interés colectivo. Y esta es la guía del derecho ambiental que hemos construido por esa visión política que tenemos, que no cualquier partido político la tiene. Y por último, las herramientas más importantes para esto, que voy a tratar de exponer rápidamente, es en la legislación y en el derecho, como lo que llamamos presupuestos mínimos en la Constitución, son esos pisos mínimos de protección ambiental que se expresan no solamente como requisitos, sino que son verdaderos derechos ambientales para la población. Bueno, si puedo compartir la pantalla, entonces lo hago yo. Sí, Cris, podés. Bien, compartir. Ahí vamos. La internet puede ser lenta. Les pido disculpas. A ver si ahora puedo hacer la copita. O a ver. ¿Cómo se ve? Bien, Cris, se ve bien. Se ve perfecto. Pero no se te escucha ahora. Me parece que no vas a poder compartir pantalla. No se te escucha, Cris. Puede tomar unos... Ahí sí, a ver. Ahí está. No, Cris, por ahí deja de compartir si querés. No se escucha.
Bueno. ¿Hola? Hola, sí, ahí se te escucha, Cris. Bueno, lo dejo después para Podemos compartir. Quería decirles que justamente desde la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental tenemos esta mirada que es muy difícil de lograr porque estamos en la interfase entre lo natural y lo social, que es esa mirada que también expuso Carolina al comienzo. Somos conscientes de esa crisis de la naturaleza que ha llevado a niveles extremos, pero también estamos diciendo que hay un extremo de desigualdad, de hambre y de necesidades sociales en nuestro país. Y en todo el mundo en general, en el mundo en general, porque el problema es el modelo económico dominante, digamos, a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, vuelvo al error. La evolución del derecho ambiental argentino. Primero, salimos del proceso militar, 1983-1994, y se dan las primeras discusiones con una tendencia, una especie de tendencia nacionalizadora de la cuestión ambiental, detrás de la idea de que lo ambiental no tiene fronteras, una idea real, pero que no debe necesariamente ser expresada de esa manera como herramienta jurídica. Son los años donde se crea el Consejo Federal de Medio Ambiente, fui parte de ese proceso de conformación en 1990. Sale la primera ley de residuos peligrosos. La disputa era si hacemos grandes proyectos de código ambiental con todas las conductas o no, ¿no? Una disputa que fue política. Se resuelve, una vez más, de la mano de la política en Argentina, en la reforma constitucional de 1994. Una reforma donde se decide cómo va a ser la relación entre la nación y las provincias a partir de ese momento, y se adopta una postura intermedia, una postura que no es ni nacionalizadora ni nacionalista exclusivamente o centralista, ni tampoco únicamente provincialista, por poner los dos nombres, ¿no? Entonces sale una posición intermedia donde los estados provinciales quedan como con el reconocimiento de que son los dueños de sus recursos naturales, pero a su vez se establece que la nación fija esos pisos mínimos de protección que son homogéneos, que deben ser comunes a todo el territorio nacional, desde el norte, desde la ciudad más austral hacia la más norteña, del este al oeste. Todos esos pisos comunes son los que fija el Congreso Nacional o el Gobierno Nacional, de acuerdo a esa interacción entre Ejecutivo y Legislativo. De ese doble juego tiene que salir la protección ambiental. Entre los caracteres principales de esa política expresada en el derecho ambiental argentino, como dije, está el concepto de ambiente, que es interrelación entre sociedad y naturaleza, no es solo proteger la naturaleza, el bien colectivo como eje principal, el rol del Estado. Nosotros hemos dado en toda la legislación argentina un rol preponderante al Estado, un rol de conductor de los destinos sociales, de planificador del futuro, de expresar. El Estado es quien debe expresar, a través del gobierno votado democráticamente, el Estado debe expresar ese modelo de sociedad. Y los presupuestos mínimos o los pisos de protección que deben ser vistos como derechos expresos, porque así es lo que surge del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Esto que, bueno, había hecho una pirámide jurídica, una jerarquía en la legislación ambiental argentina, donde la Constitución Nacional y los tratados están en la cúspide de la pirámide, la Ley General del Ambiente, las leyes de presupuestos mínimos, los elementos principales de la ley, la sustentabilidad, los principios generales, los presupuestos, en fin, de aquí salen todas las ideas que ya he expresado. Tenemos de las 3 etapas distintas legislaciones vigentes. Por eso hay que estudiar un poco de constitucional, ¿no? Tenemos de la primera etapa esa ley de residuos peligrosos, tenemos una segunda etapa que arranca en el 2002 con la sanción de la Ley General del Ambiente, algunas leyes, un par de leyes que todavía no están reglamentadas, ahí estamos en mora, pero muchas que sí, y tenemos una tercera etapa donde ya regulamos cómo queremos proteger los bosques nativos, los glaciares, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, envases de fitosanitarios o agroquímicos. Ahora, en los últimos apenitas un año y medio, aún en pandemia, hemos sacado importante legislación, seguramente el senador Roda se va a referir, al Acuerdo Regional de Escazú, a la Ley Yolanda de Educación Ambiental para Funcionarios, justamente
el agravamiento de las penas para quienes cometan incendios intencionales y la Ley de Educación Ambiental Integral como las más importantes. Cris, no se te está escuchando. Hola, Cris. Bueno. Conexión inestable. Bueno. Voy a tener que mudarme a un lugar donde haya internet. Pero igual, escúchame, igual se llegó a escuchar muy bien el tema de todas las leyes importantes que sacamos en el último año y medio, bien, a pesar de la pandemia. ¿Hacia dónde vamos? Era tu pregunta también, Carolina. Entonces, dale, quiero en 2 palabras poder decirles que evidentemente en el marco del sistema jurídico general está faltando en uno de los campos principales, que es el del campo del derecho penal, estaría faltando en Argentina alguna normativa en ese sentido. La discusión que tenemos que dar, porque no son fáciles de definir los delitos penales en un contexto donde hay que seguir produciendo, porque necesitamos seguir satisfaciendo o buscando la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Así que delitos ambientales o delitos contra la naturaleza es una posibilidad. Por supuesto, las prácticas sin impacto, o sea, promover agroecología, promover industrias sin contaminación, en fin, todo lo que signifique sin impacto. Tenemos una agenda pasada, digamos, porque viene desde la Ley General del Ambiente, de la evaluación de impacto ambiental, es uno de los temas pendientes importantes, y la creación del Fondo Ambiental Nacional, que también podría jerarquizarse por ley. Estos son agendas pendientes de la ley de la 25675. 2 o 3 temas también importantes: la ley de humedales, montañas, gestión de cuencas, movilidad sustentable eléctrica o a gas, principio REP, en envases, en neumáticos, en fin, los residuos electrónicos. Todos los temas se están trabajando, creo que vamos a seguir con este ritmo. El Frente de Todos que gobierna actualmente tiene el compromiso para legislar y para encontrar la solución a los problemas del pueblo, de la Argentina. Sí nos va a costar la cuestión internacional, Carolina, así que voy a cerrar acá. Muchísimas gracias y lo dejamos para el próximo panel o el próximo evento, el tema de la gobernanza mundial. Muchas gracias y otra vez, y un gran saludo a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Cris, por tu exposición. Sí, quedan cortos todos los temas, pero bueno, es porque tenemos poquito tiempo. Bueno, para cerrando el panel, el senador Antonio Rodas, vicepresidente de la Comisión de Ambiente en el Senado de la Nación. A ver si podemos también clarificar el por qué entonces esto, ¿no? Que por acción o por omisión el ambiente marca el futuro inmediato sí o sí, ¿no? Si no hacemos nada, o si hacemos algo también. Bueno, a ver, senador. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. La verdad que un placer enorme poder estar en contacto con mi amigo Ramón, no solamente con él, sino con todos los integrantes de este panel. La verdad que es un desafío tremendo, muy tremendo, muy importante para todos nosotros poder establecer nítidamente cuáles son, de alguna manera y concretamente, nuestras realizaciones, ¿entendés? La verdad que en ese aspecto debo tener la seguridad y la tranquilidad de poder entender que realmente uno trata siempre estar a la altura de las circunstancias. Nada es fácil. Por supuesto que nosotros como dirigentes políticos tenemos que fijarnos y interpretar de que realmente tenemos obligaciones. En estas obligaciones hay personas que han marcado hace mucho tiempo, han marcado señeramente situaciones que iban a realizarse. Hace mucho tiempo, por ejemplo, el general Perón decía que era una gran responsabilidad de toda la humanidad poder encauzar detalles que no estaban previstos para nada. Mucha gente no visualizó eso. El tiempo le fue dando la razón.
Después, por ejemplo, los líderes que nosotros conocemos y tenemos, como el caso de Néstor Kirchner, también marcaban y decían de la obligación de interpretar correctamente estas señales. Hubo liderazgos que marcaron bien ese compromiso, en este caso nuestro Papa también lo hace a través del Laudato Si, donde habla de la relación que tiene que establecerse nueva con un planeta totalmente agotado, totalmente comprometido, con una situación zoonótica que es muy complicada. Y en eso, por ejemplo, llegamos a la situación actual que tenemos con nuestro querido presidente, donde también entiende perfectamente que los recursos ambientales, la cuña boscosa y la biodiversidad están siempre comprometidas, los humedales, los suelos, el mar y todos sus recursos. Y por ese motivo llegamos a esta cumbre climática nuevamente del 2020, donde se plantea una reconstrucción muy fuerte que se da a través de esta cuestión pandémica. En eso, la verdad que es un gran desafío para repensar, porque hay que hacerlo, porque las facetas están de una crisis muy complicada. Vos sabés que la parte sanitaria, la ecológica y la financiera realmente están muy, pero muy golpeadas a través de esta pandemia, y hay que tener una mirada hacia un desarrollo integral y sostenible. Esto es una gran discusión internacional que indudablemente hay que darle, porque si no las causas y las consecuencias van a ser complicadas para todos nosotros. En eso, por ejemplo, muchos a veces no llegamos a interpretar de lo que significa, ¿me entendés?, tener una situación, ¿me entendés?, que es un gran desafío. La verdad que el ser humano en sí debe interpretar que ha habido toda una transformación en el tiempo. Primero tuvo diríamos, la fuerza humana, o mejor dicho, la fuerza animal y humana, después esa fuerza que se transforma en una energía que se da a través de todo el sistema que se utilizaba leña. Después entramos en una etapa del uso de todos los recursos fósiles, pero la verdad que ahí siempre nos preguntamos, ¿qué va a pasar el día que no haya más petróleo, o el día que no haya más gas? Y ahí donde entramos a entender perfectamente que, primero, las complicaciones que tiene, porque es un recurso que se agota, y después los problemas que tiene y trae este calentamiento global. Carolina lo describió muy bien, dio números puntuales, la verdad que me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque yo no dejo de ser un hombre común, que muchas veces también en la situación de enriquecimiento personal e investigando alcanza a interpretar que hoy es un tema trascendental, no solamente por la persona de uno integrando esta comisión tan importante en el Senado, sino por las generaciones que vienen. La verdad que, escuchándote a vos, me acordaba, estos últimos días me vino a visitar a mi nieta, y me ponía a pensar, ¿qué va a ser de la vida de mi nieta en los próximos años? Porque tenía la escala que vos planteaste, donde estamos a 50 centímetros, llamémoslo así, de llegar a los 2 puntos. Y ese 2 puntos comienza ya a traernos una situación muy compleja. La verdad que hay que trabajar muy fuertemente para poder transformar la matriz energética. Debe ser un compromiso mundial, debe ser un compromiso que realmente hay que visualizarlo bien. Yo creo que hay una actitud muy positiva por parte de los principales países del mundo en tratar de volcar esta situación para poder solucionar y absorber gran parte de este problema de carbono que ya tenemos. Hay que recuperar nuestra biodiversidad. La verdad, vos bien lo decía, Carolina, estamos la sexta. Me quedé sorprendido por el número. Me quedé sorprendido. La verdad que si no hay una solución natural en restaurar los ecosistemas, vamos a estar muy, muy, muy mal. Hay que proteger a los lugares donde hay bosques nativos, principalmente acá en nuestro Chaco. Nuestro Chaco
estuve charlando el otro día, en el cual tenemos, está cuantificado un valor de aproximadamente 9.000 millones de dólares la cuña boscosa fiscal de la provincia del Chaco. Eso significa, ¿entendés?, realmente comprometerse muy fuertemente en mantenerlo, buscar la manera de seguir restaurando los bosques que se hayan sido degradados. Hay que volver a hacer grandes plantaciones de plantas nativas. Yo aquí enfrente de mi unidad de enlace que funciona aquí en la ciudad de Fontana, está justamente el vivero de la municipalidad, donde realmente inculcamos para poder tener una gran variedad de plantas para que de esa manera las podamos ubicar en nuestro territorio local, pero es un pequeño punto de apoyo para poder seguir sosteniendo y llevando adelante toda una transformación que por supuesto es mucho más importante, mucho más integral, pero hay que comenzar, no hay que abandonar, hay que restaurar toda la cuestión de los ecosistemas marinos, hay que trabajar con la cuestión de los humedales. El tema de uso de fertilizantes realmente tremendo. Hoy nosotros estamos a punto de recibir recursos para poder fomentar la agroecología aquí en la ciudad de Fontana, principalmente con buenas prácticas. Hay un grupo interesante de personas. Yo siempre tomo como referencia que el mundo se construye de a uno, las acciones son de a uno. Siempre tengo un refrán que dice que la gallina come de a uno y engorda, y los votos en política se cuentan de a uno, y las acciones para cambiar y sostener y modificar esta situación tan complicada que tenemos en preservar nuestro medio ambiente tiene que hacerse de a uno y de cada uno de los ciudadanos que somos parte de este mundo, porque ya la situación nos compromete a todos. Por eso hay que seguir restaurando los suelos, porque es la única manera de poder sostener este camino que tenemos que interpretar e entender que es un camino y es el único camino para poder seguir sosteniendo nuestro planeta, porque si no, lamentablemente, de nada va a servir todos los recursos que puedan haber desde el punto de vista material o financiero si no se cuida nuestra casa común. Y ahí hay algo muy fundamental, y en eso fundamental que es la cuestión alimentaria. Yo que soy insulino dependiente, que sé perfectamente lo que significa tener una buena alimentación que esté basada y, por supuesto, angularmente respaldada por todo lo que sea vegetales, me permite tener una calidad de vida totalmente distinta, ¿me entendés? Y eso yo lo quiero retransmitir para que todo el mundo sepa. Nosotros normalmente los argentinos, todo el mundo cree que somos totalmente carnívoros, es cierto, nos gusta el asado, nos gusta deleitarnos con nuestras grasas y nuestras carnes, pero también hay que orientar, por eso nuestro trabajo legislativo siempre está dirigido en orientar a que la gente pueda consumir mejor, que pueda interpretar perfectamente que esto nos beneficia a todos de sobremanera, y que realmente disminuir las emisiones es muy importante. No solamente cuidar la salud, no solamente cuidar la alimentación, no solamente restaurar todo lo que haya que restaurar, sino que también hay que comenzar a disminuir las emisiones. Por ejemplo, la matriz energética, a ver, nosotros aquí, por ejemplo, la parte solar, nosotros tenemos un sol hermoso, como en otros lugares de distintas provincias, tenemos una cuestión eólica muy interesante, o sea, toda la panelería solar y toda la cuestión eólica deben ser políticas de Estado que tenemos que impulsarla. Pues debemos entender e interpretar de que no podemos salirnos de esta situación y tenemos que involucrarlo en los negocios, en las industrias, en los hogares, en la escuela, en el transporte. Hay que reconvertir todo el sistema de transporte, como también en las cuestiones de autos particulares. ¿Por qué? Porque si vos mirás y observás en el mundo de qué manera se va logrando la transformación de la fabricación de autos con provisión de energía, a veces solar y en este caso eléctrica, te marca que hay un entendimiento que realmente es beneficioso para lo que todos pretendemos. Pero no queda ahí solamente. Vos sabés perfectamente que nosotros hemos trabajado con ustedes muy fuertemente con todo lo que significa poder lograr que se racionalice el uso del plástico.
Vos sabés que yo cuando me explicaron y entendí perfectamente lo que significaba que el plástico era petróleo puro, hace muchos años me quedaba sorprendido, y también del tiempo, la cantidad de años que lleva para que ese plástico pueda tener todo su proceso de degradación, me sorprendía enormemente, pero también así como me sorprendía en este caso, que tengo una interpretación cabal y como decía Ramón, tengo los pies sobre la tierra, me preocupé, principalmente ahora que hace poquitito pudimos modificar y poder llevar adelante todo este proyecto de economía circular a través de neumáticos fuera de uso, que es una demostración de que realmente el Senado está trabajando en esa sintonía, que está poniendo todo lo necesario, porque ahí en eso también debo reconocer de que hay acuerdos de todos los sectores, hay acuerdos de todos los partidos políticos, el pensamiento está orientado a comenzar a transitar, y esa es una demostración muy cabal, porque ya tiene dictamen de comisión, va a pasar después, por supuesto, al recinto, y después irá su camino hacia la Cámara Baja, donde creemos que no va a tener ninguna clase de objeciones. En este caso también yo, ¿qué quiero destacar? Quiero destacar que yo tengo un equipo de trabajo que realmente me asisten, que realmente son muy laboriosos, son muy ingeniosos. Yo, como bien decía Ramón, yo soy la expresión muy realista, yo soy la banca número 51, yo digo que soy la banca de los que no tienen voz, y soy la banca que trata de hacer realidad un montón de cuestiones que andan girando por el país, por la provincia, y que hay que darle el contenido y el expertise legislativo con la técnica adecuada para que realmente pueda ser realidades. Por eso estamos promoviendo el uso y la construcción de paneles solares a través de un proyecto de ley. Estamos trabajando para institucionalizar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué motivo? Porque en la provincia del Chaco eso es ley. Es ley y, por ejemplo, para nosotros es muy beneficioso aquí en la provincia, que lo estamos trabajando con un voluntariado, y eso sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque los jóvenes interpretan cabalmente lo que nosotros pretendemos. También tenemos una presentación que lo hemos trabajado Ramón con todo el tema de paisajes, estamos esperando que eso avance. También promovemos la movilidad sustentable, nos ocupamos de presentar un proyecto de ley contra delitos contra el ambiente. La verdad que hay distintas visiones, pero que sí todo el mundo coincide que hay que trabajar en ese tema. Algunos quieren modificar nosotros el Código Penal, nosotros decimos que tiene que ser de otra manera, especial, pero lo importante es que objetivamente todos están de acuerdo en avanzar. En ese caso, ¿me entendés? Para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque no dejo de destacar, ¿me entendés?, el ingenio y la preocupación de mi equipo de trabajo. La verdad que tenemos muchas cuestiones que lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un tiempo importante por delante. Yo les recuerdo a todos ustedes que soy senador hasta el 2025 y tenemos metas muy interesantes como es la bioregeneración de los suelos. La verdad que eso nos va a permitir tener una mirada totalmente distinta. Por supuesto, siempre lo hacemos con un perfil nacional, tratando de que las provincias estén presentes y que todo el mundo se involucre en esta situación, también los municipios, por supuesto, de tener un planeta que sea sustentable, pensando en las próximas generaciones. La verdad que, como te decía, ese ejemplo de mi nieta y Jorge, senador. ¿Qué tal, senador? Perdón. Estamos ya con el tiempo cumplido. Perfecto. Yo desde ya agradecido. Seguiré trabajando por las gestiones que sigan viniendo y un agradecimiento enorme a todos por la invitación y es importante que sepan que en esta comisión trabajamos sin ninguna mirada de índole política, sino simplemente preservando la ecología, el medio ambiente y por sobre todas las cosas nuestros compromisos internacionales, respetando la matriz de país que queremos que sea un país sustentable. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, un placer haber estado con todos ustedes.
Muchísimas gracias a todos. Bárbaras las exposiciones. Nos quedaron preguntas por responder, que después por ahí se las pasamos a los panelistas y se pueden ver en la página de Asalva. Bueno, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Asalva. No, gracias a vos, Carolina, gracias a todo el panel, un lujo el panel. Introducimos la cuestión del medio ambiente. Es la primera vez que lo tenemos en el encuentro, este tema, y buenísimo. Respecto del tiempo, lo mismo que le digo a todos, no nos queda otra, digamos, si no, no podíamos establecer el programa que tenemos. Esto es así. Así que pido disculpas por la función antipática que me toca. Brillante el panel, las preguntas, como bien dijo Carolina, las preguntas que no pudieron contestarse, las vamos a poner en un banco de preguntas, ya lo venimos haciendo con otros paneles. Lo que vas a hacer, Carolina, te voy a pedir que después me devuelvas las respuestas de las preguntas y nosotros las vamos a dejar en la página de Salra para que la gente las pueda consultar. Desde ya le digo que la respuesta de la gente fue muy buena. Así que muchas gracias, felicitaciones a todo el panel y gracias por todo, Carolina. Gracias, Mario. Hasta luego.